Capítulo 74, Umbral. Ethan despertó sobresaltado cuando el suelo tembloroso se movió y estremeció, acompañado de un estruendo amortiguado. Sus manos se agitaron encontrando el bulto con forma de vela en su costado, que también despertaba en la conciencia. La cama temblaba, como si reposara sobre un charco de gelatina y no piedra centenaria. ¿Pero qué coño? Ethan roncó, sus ojos siguiendo las estelas de polvo y mortero que caían del techo. Eso sonó, balbuceó Bella, sentándose, con el pelo rubio por todas partes cerca. Ethan forcejeó por incorporarse, apoyándose en el colchón, medio esperando que el castillo se abriera e inundara la habitación con todo tipo de horrores mohosos. Pero al lanzarse fuera de la cama, el mundo se detuvo. Tenía los brazos extendidos a los lados para mantener el equilibrio, dormir y la resaca emocional de la noche anterior desvaneciéndose, reemplazada por el filo afilado de la adrenalina. No pudo haber sido un terremoto, dijo Bella, la alerta reflejada en sus ojos dorados mientras se quitaba la manta de las piernas. Una explosión, sugirió, saltando del borde de la cama. Lo juro por Dios, gruñó Ethan, quitándose los pantalones deportivos y poniéndose unos vaqueros. Si Chris tiene un gran depredador rondando el pueblo, se puso el jersey más cercano, el maldito de «Me encanta mi novia rumena inteligente y atractiva» y luego lo cubrió con franela oscura para el frío, y su dignidad, eso es problema para todos nosotros. Se detuvo justo el tiempo justo para ponerse los zapatos, seguían siendo los mismos malditos moccasins de cuero que no debían ver combate. Tengo que equiparme. Bella asintió, una bata azul sedosa envolviéndola mientras se recogía el pelo en un moño. Voy a reunir a las chicas. A ver si podemos colarnos en la habitación de mamá para ver cómo está Rose. Le dio una palmada en el hombro de Bella, más compañera que amante accidental, pero bueno, y se apresuró. Ella le siguió fuera de la puerta, y se desbordaron hasta el descansillo principal de la mazmorra. Antes de que pudieran dar más de un paso, un ráfaga de pasos resonó en la escalera. Cassandra fue la primera en deslizarse hacia el descansillo, con una sudadera tan grande que le llegaba justo por encima de la rodilla, el pelo recogido en una coleta ladeada y algunos molestos flequillos de cortina sueltos. Daniela casi choca contra la espalda de Cassandra, una mancha pelirroja de pijamas de cuadros y brazos girando. Cassandra sostuvo a su hermana antes de que pudieran caer, y luego sus ojos se posaron en Ethan y Bella. Cassandra fue la primera en hablar, con los ojos desorbitados, la voz aún ronca por el sueño, todo el maldito castillo tembló. Casi bohule las ventanas de la cocina. Las criadas están haciendo un puto círculo de oración ahí arriba. Daniela se aferró a la manga de Cassandra, pegándose a la espalda de su hermana. ¿Ha explotado una bomba?, preguntó, lo bastante alto como para rebotar en las paredes de piedra. Ni idea. Ethan negó con la cabeza. Tenemos que movernos. Cass, ¿puedes ayudarme a montar un kit en el campo de tiro? Ella asintió, firme y segura. Considéralo hecho. Ethan se volvió hacia Bella, deslizando la mano a su espalda baja. Miró a Daniela. Bella, Dani, comprobad cómo está Rose. Si Miranda está haciendo algún movimiento y Chris está contraatacando, necesito saber que está a salvo antes de... Un zumbido mecánico fuerte e insistente vibró desde la escalera, seguido de una serie de golpes casi rítmicos. Las hermanas se tensaron a su alrededor, las manos se flexionaron o se cerraron en puños. El Dran, el mismo maldito Dran que Chris había usado para enviar mensajes en código Morse, cayó por las escaleras, desapareciendo toda pretensión de precisión y sigilo. Sus engranajes giraban a toda velocidad, ya no escondido en las sombras. El marco negro mate, ligeramente más pequeño que una rata de alcantarilla de Nueva York, ofrecía un contraste marcado con el mundo de ladrillo y piedra que les rodeaba. Cargó con un propósito decidido, el caucho deslizándose por el suelo mientras se lanzaba en el aire y directamente contra la espinilla de Ethan. Ethan se echó hacia atrás, saltando sobre un pie. Hijo de... Chris se movió para darle una patada por instinto, pero el Dran rodó hacia atrás, las ruedas girando. Luego, desde la oscura y brillante lente, una imagen se disparó a la pared más cercana. Se le cayó la mandíbula. En la proyección granulada estaba Chris Redfield dándole un golpe en el brazo a un hombre, gabardina, gafas de sol, pelo canoso. Estaban situados sobre un fondo de acero y suelo corrugado, con todo tipo de herramientas industriales colgando de ganchos de pared. Por eso no te dejo pilotar nuestra maldita tecnología, Carl, siseó Chris nada menos que a Carl Heisenberg, que parecía perfectamente orgulloso de sí mismo. No lo entendía. Chris, el cazador de armas biológicas número 1 de mamá, Redfield, de pie junto a Carl Heisenberg,
El tipo al que Bella acudió para obtener información sobre la madre Miranda y sus planes. El que supuestamente estaba creando un maldito ejército de cyborgs con muertos. El mismo idiota metalero que disparó varillas de acero en el esternón de Ethan apenas una hora después de su loca carrera por el pueblo. Ese Carl Heisenberg. El cerebro de Ethan se hernió en el acto. La atonimiento debía de ser contagiosa, porque Bella escupió. Carl Heisenberg hizo un saludo con 2 dedos. Mariquita, ¿cuánto tiempo sin verte? Chris, ¿qué coño? Tartamudeó Ethan, con la mirada alternando entre los 2 hombres en la proyección granulada. ¿Qué haces con él? ¿Qué ha sido esa explosión? Como para responder a su pregunta, el suelo volvió a temblar, no tan intensamente, pero lo suficiente para que más polvo cayera del techo, y los 2 hombres al otro lado de la línea se quedaron quietos, las fluorescentes parpadeando detrás de ellos. La habitación se sumió en la oscuridad antes de que se encendieran luces rojas, bañando a Chris y Heisenberg en un resplandor sangriento. Los 2 hombres intercambiaron miradas, luego Heisenberg se desvió hacia un lado, chocando con una silla giratoria y haciéndola girar. Chris le dedicó una mirada a su aparente compañero durante un segundo, luego volvió a mirar a la cámara. Ese era el laboratorio de Miranda, dijo Chris, con la voz entrecortada. Dios, no se parecía en nada al Chris Redfield que Ethan recordaba. Había perdido algo de su corpulencia bajo el cuello alto oscuro. Su pelo corto estaba a centímetros de lo reglamentario, y la barba incipiente se había convertido en una barba completa. Las ojeras bajo sus ojos se unieron a nuevas líneas y arrugas que no había visto antes. ¿Fue ese el coste de 2 meses huyendo y realizando ataques de atropello y fuga contra armas biológicas? ¿Has bombardeado su laboratorio?, preguntó Ethan, subiendo la voz a la similar, porque Mia podría haber estado allí, y si bombardeaban el maldito lugar mientras ella estaba, iba a perder la cabeza. No hay tiempo para explicar. Chris apoyó las manos en la mesa, inclinándose hacia la cámara. Tienes que darte prisa. El ejército de Carl acaba de entrar en el campo y tenemos una ventana ajustada para actuar mientras Miranda no nos espera. Desde fuera de cámara, un agudo esquece se escuchó por el micrófono. Heisenberg continuó. Acaba de hacer un agujero en la maldita presa. Columna de moho, justo en el centro. Miranda va a inundar todo el puto pueblo. Un instante, y el micrófono apenas le captó y añadió, creo que Moreau está siendo arrastrado río abajo. Chris entrecerró los ojos hacia un lado, y el poder. Heisenberg volvió corriendo al encuadre, quitándose las gafas de sol de un tirón. Generadores de respaldo. La zorra debe haberse dado cuenta de dónde vienen los Truppen. Chris volvió a mirar a la cámara. Ethan, necesito que respires hondo y me escuches muy atentamente. Miranda está completamente descontrolada. Está intentando traer de vuelta a su hija de entre los muertos. La mente de Ethan ya estaba perdiendo el hilo, y para eso, necesita un recipiente para la conciencia del niño, y suficiente biomateria para alimentar el megamiceto. Ese es el corazón de todo el moho en el valle. Las manos de Ethan se cerraron en puños, el pulso le subió hasta la garganta, la sinapsis disparando, dibujando las conexiones, hasta que escupió. Rose es el recipiente, ¿es eso? Ethan, repitió Chris, y le enfurecía cada vez que Chris decía su nombre como si fuera un perro problemático. Miranda, transformó a Rose. Está dividida en 2 mitades cristalinas, está viva, solo que en estasis. Una mitad está con Lady Dimitrescu, la otra es con Beneviento. Te doy 30 minutos para que consigas la mitad de Dimitrescu y nos veas fuera. Respiró hondo. Si no, irrumpimos en el castillo y te sacaremos a ti y a la mitad de cristal, por cualquier medio necesario. Rose, divididos en 2. Cristal. 30 minutos. Su mente se enganchaba en cada borde irregular de esas palabras desarticuladas e imposibles. Divididos en 2. Su hija. Miranda partió a su hija por la mitad. Y de alguna manera es un cristal. Porque eso es algo que pasa en este valle. Y si Ethan no se lanzaba a toda prisa, Chris iba a convertir este castillo en una puta casa de muerte, con Ethan y el cuerpo cristalizado de Rose como objetivos secundarios. Primero probó la bilis, ácida y ácida, su chica, su maldita niña, y después de todo lo que había pasado, después de todo el Cristo. Ethan miró a las hermanas, con los labios entreabiertos y la voz muerta tras los dientes. La luz roja de la proyección hacía que sus rostros pálidos parecieran espantosos bajo el resplandor pálido, reflejando su expresión atónita. Mirando a Chris, le susurró con voz ronca, y Mia. Hablaremos de Mia luego. Ethan, tienes que moverte ya, gruñó Chris, golpeando el escritorio con el puño y haciendo vibrar la cámara.
Detrás de él, las siluetas robustas de varios lobos sabuesos pasaban corriendo, blandiendo rifles a su paso. Quédate con el dran, nos pondremos en contacto. Cambio y corto. La proyección parpadeó en el éter, y el suave zumbido del dran se calmó, dejando a Iten solo con preguntas y una piedra fresca en el estómago. Sus entrañas se revolvían, el hielo astillándose en sus venas mientras su enésima migraña de las últimas 24 horas le golpeaba el cráneo. 30 minutos. Encerró las emociones en una caja. Un colapso después. Actúa primero. Iten bajó la mano para atrapar el dran, metiéndolo bajo su brazo izquierdo como un balón de fútbol deformado de acero y plástico militar. Vamos, dijo, pero apenas se podía entender entre el partañeo de su mandíbula. Las hermanas siguieron de cerca mientras Iten subía los escalones de 2 en 2, apoyando la mano derecha en la pared para evitar resbalar. El destello de pánico fue demasiado fuerte, sus funciones motoras estaban por todas partes, pasos demasiado temblorosos, pies demasiado rebotadores, ya preparado para doblarse y rodar y esquivar peligros mortales. Cassandre le empujó con el codo, la sudadera casi ondeando como una capa para despejar el camino mientras entraban en la cocina. Entre el extraño cuadro de las donceles veladas rezando en su lengua materna, Cassandre gritó: «Apartaos, ahora». Se colaron entre el espacio atrapados entre los preparativos del desayuno y las súplicas religiosas de protección contra lo que hacía vibrar las ventanas y sacudir los cimientos. La voz de Cassandre y su figura severa abrieron paso entre el mar de donceles. Nunca había visto tantas juntas, mientras Bella se agarraba a su codo, guiándole entre el alboroto como un guardaespaldas. Daniela se quedó a su lado, solo aminorando el paso para decirle a Tatiana que hiciera el recuento. No había tiempo para explicar más. Una vez libres de la sala abarrotada, comenzaron a correr por los pasillos, pasando por el comedor, hasta el salón principal. Esperaba a medias que alguno de ellos, cualquiera de ellos, se apartara para al menos cambiarse el pijama, pero no, estaban tan comprometidos como él, quizá porque estaba a punto de enfrentarse a su madre, que aún llevaba unos días tras la discusión de su vida. Llegan al rellano de mármol de la gran escalera, Iten usando la barandilla para lanzarse por el pasillo del segundo piso. Llegaron a las puertas del alcove de Lady Dimitrescu en tiempo récord, casi chocando cuando todos se detuvieron en seco. Un instante de congelación mientras las hermanas se acomodaban, con Bella al frente, Cassandre a su costado y Daniela sujetando la manga de la camisa de franela de Iten. Bella levantó una mano, los nudillos preparados como si fuera a llamar, pero intercambió miradas con Cassandre, que levantó una ceja afilada. Iten cambió de postura, preparándose para dar una patada a la puerta en el pomo y poner fin a las dudas, pero entonces Bella giró el pomo y abrió la puerta de golpe. Cassandre entró primero en la sala, como la encargada de una brecha, girando la cabeza cuando el pomo chocó audiblemente contra la pared. Iten entró después, con Bella pisándole los talones y Daniela cerrando la puerta con cuidado tras ellos. No había guardaespaldas licántropos ni centinelas mohosos colgando del techo. No estaba seguro de qué esperaba, en realidad, pero con la adrenalina agudizando cada sentido paranoico, quería estar preparado. La única en la sala era Alcine Dimitrescu con su habitual vestido largo blanco champán, un pequeño desgarro en la parte inferior, con el pelo despeinado, se sentó en el sofá. La luz se filtraba desde el cielo gris más allá de las ventanas. A través de la neblina del humo del tabaco, la luz tenue del sol captaba un destello de la pipa áspera pero ornamentada que tenía en la mano, y el opaco frasco ámbar sobre el escritorio a su lado. Se sentó encorvada, su pose una parodia de su habitual gracia imponente, hasta que vio su entrada. Se movió, vértebra por vértebra hasta sentarse erguida, la otra mano deslizándose hacia una manta de tamaño infantil sobre su muslo, con una R monogramada que casi brillaba bajo la tenue luz de la mañana. Los ojos de Iten se posaron inmediatamente en la cuna vacía. Nada, ni siquiera su pijama de pija. La manta de rosa estaba allí en la mano de Lady Dimitrescu. Miró el frasco a continuación, notando cómo el cristal ámbar captaba la luz, y por un momento enfermizo, Iten casi creyó ver la forma cristalina y irregular de lo que podría ser un pequeño torso. No quería mirar demasiado de cerca. No podía. Bella se detuvo a su lado. Cassandre cruzó los brazos. Daniela se quedó junto a la puerta cerrada como la portera menos convincente que existe. Iten había pasado suficientes semanas en su órbita para sentir la tensión, la rabia, la indignación contenida en cada músculo tenso y mano temblorosa. La matriarca del castillo rompió el silencio primero, mirándoles fijamente de la punta de su nariz imperiosa,
como si eso pudiera ocultar el maquillaje marcado o las ojeras bajo sus ojos. Buenos días, chicas, dijo, con la voz tan ronca como el humo de tabaco que flotaba en el aire. Sus ojos apagados se posaron en Ethan a continuación, y frunció el labio. Señor Winters, ¿por qué no me sorprende verte despierto y en movimiento? Le invadió el breve y abrumador impulso de golpearla en la cabeza con su propia pipa. Ella se quedó allí, regia como siempre, como si el mundo no hubiera empezado a derrumbarse a su alrededor, como si su maldita hija no se hubiera convertido en un maldito experimento científico enfermizo. Ethan levantó la mano, señalando el frasco. ¿Es ella?, preguntó, apenas un susurro. Lady Dimitrescu miró el frasco y luego volvió a mirar a Ethan. Su mandíbula se movió, y la pipa tembló levemente en su mano antes de que la abrazara con el puño. Sí, murmuró, esa es Rosemary. Inhala. Cuenta hasta 5. Exhala. Cuenta hasta 5. No funcionó. ¿Entonces es cierto? Ethan dio un paso más cerca. Desde allí, podía ver el rojo en el blanco de sus ojos y las pequeñas venas palmeadas. Ella está, joder, ni siquiera podía decirlo. Dios, ¿qué coño has hecho? Ella se sentó aún más erguida, con los labios temblorosos y el rostro neutral y controlado. Le aseguro, señor Winters, que su hija está simplemente en hibernación. Es una maldita piedra en un frasco. Ethan estalló, el dran casi resbalándose de su brazo. Dios mío, ¿qué coño quieres decir con hibernación? Una onda recorrió la columna de la larga y elegante garganta de Lady Dimitrescu. Estuvo tentado de estrangularlo, pero se quedó quieto, con las manos apretadas en puños a los lados. Dio una larga calada a la pipa y luego dijo, como una oruga en un capullo, tu hija simplemente está siendo preparada para algo mayor. Su voz era helada, pensada para proyectar autoridad, que se veía socavada por sus ojos vidriosos y la forma en que apretaba la manta del bebé. ¿Y tú crees eso? Ethan soltó una risa seca y fue directo al grano. ¿Es lo mismo que dijo de tus hijas? Cayó como un mazo a través de un espejo deformado. Todos en la sala contuvieron la respiración, excepto Ethan. Eso es su forma de actuar, ¿no? Ella toma a personas inocentes, las retuerce en otra cosa, y tú lo dejas pasar porque te dice que después serán mariposas hermosas. Ethan siseó, dando otro paso adelante, la sangre bombeando, listo para agachar la cabeza con una garra y arrebatar el frasco si era necesario. Su rostro se contrajo de nuevo, una grieta infinitesimal en la máscara de porcelana. Susurró, no sabes nada de mis hijas, Ethan Winters. Fue Bella quien interrumpió y siseó, madre, tiene razón, ¿no lo ves? Cariño, madre, le siguió Cassandre, con la voz teñida de exasperación, los labios quebados en un gruñido. Escúchate, por favor. La pipa se movió entre los dedos de Lady Dimitrescu, su pecho agitándose y bajando. Chicas, esto es diferente, insistió. Te lo dije, no tenía elección. Vuestros destinos quedaron sellados cuando Miranda os llevó a las mazmorras, lo único que pude hacer fue acogeros como si fuéramos míos. Esto, miró a Ethan, luego al frasco, señor Winters, es una metamorfosis, es temporal. Te aseguro que no habría permitido ningún daño real dijo Ethan, el dolor sordo asentándose bajo su ojo, el cansancio sustituyendo a la rabia, aunque solo fuera por un momento, para allá. Enganchó el reposapiés por el sofá con el pie, lo acercó antes de sentarse frente a ella. La frustración se reflejó en su rostro. Lo digo en serio, está a salvo, inactivo, esperando reconstitución. Mamá, murmuró Daniela, con una voz tan débil que Ethan casi no la escuchó. Esto no está bien, Miranda miente, tienes que verlo. Lady Dimitrescu tragó saliva de nuevo, su silueta encogiéndose 1 centímetro mientras sus hombros se encogían hacia adentro. Ethan aprovechó la oportunidad para cambiar de tema. Inspiró hondo y la contuvo, con la nariz temblando por el tabaco. Las chicas estaban de su lado. Lady Dimitrescu intentaba descaradamente no desmoronarse. Había visto de primera mano lo profundamente que esa mujer había estado preocupándose por su hija y era obvio lo mucho que eso la dolía. Gruñir a la noble no le llevaría a ninguna parte más allá de las grietas superficiales. Necesitaba ir más profundo, aunque quisiera romperle la nariz con la maldita pipa. ¿Sabes?, dijo, manteniendo la voz baja y concentrándose en la sensación de su propio pulso retumbante, no hace tanto estábamos sentados aquí tú y yo, cuando me preguntaste cuáles eran mis intenciones con tus hijas. Sus labios se curvaron, porque incluso ahora sabía que era un comienzo ridículo para esa conversación. Es la misma manta, ¿verdad? La que me permitiste envolverla, cuando sacamos a Rousey al balcón.
Lady Dimitrescu levantó la vista de la tubería que tenía en las manos y se encontró con su mirada. Se suavizaron. Sí, susurró. Es puro cachemir. Fue la forma en que lo dijo lo que hizo que la lengua de Ethan se le pegara al paladar, como si importara, como si la suavidad y el número de hilos se hubieran considerado personalmente, solo para su hija. Recordaba lo mullida que había sido la manta cuando envolvió a Rose en ella y se unió a Lady Dimitrescu en el balcón porque, como ella decía, el sol era bueno para su hijo. Ethan volvió a mirar el frasco. Podía simplemente agarrarlo y salir corriendo, pero mantenía las manos apoyadas en las rodillas. En parte porque podría cortarle la mano, y no quería esas garras cerca de su hija. En parte porque podría romper algo entre Lady Dimitrescu y sus propias hijas, y Ethan no quería dejar este castillo hecho trizas. Ya había trabajado demasiado para evitar que los cimientos se derrumbaran por décadas de trauma y dolor. Me dijiste ese día que no podías hablarme como mi carcelero, pero si me hablarías, de padre a padre, recordó Ethan, inclinándose más cerca, con los brazos apoyados en las piernas. Se lo pregunto, señora, por favor, déjame coger el frasco y marcharme. No tienes que hacer esto, no creo que quieras hacer esto. La tubería crujió en el agarre de Lady Dimitrescu. Con la mano libre, amasaba el borde de la manta, como si le diera vueltas una y otra vez a la idea de Rose. Ethan esperó, sintiendo como los momentos se alargaban, el futuro de su familia, a merced de la batalla no dicha que ondulaba tras los ojos enrojecidos de Lady Dimitrescu. Olvídate de Miranda, susurró Ethan. Tienes a tus chicas, tu familia, no le debes nada. Apretó los labios, reprimiendo cualquier palabra que quisiera pronunciar. Su pecho se sobresaltó como si estuviera a punto de sollozar. Notó incluso sus dedos de los pies encogidos en sus zapatillas peludas, como si cada fibra de su ser luchara. Ethan siguió porque, a la mierda, ¿por qué parar ahora? Miranda nos ha quitado tanto a todos. Las últimas vidas de tus hijas, tu última vida, no tienes que dejar que siga tomando, Alchine. Por favor, no la ayudes a llevarse el último pedazo de familia que me queda. Parpadeó, captando su propio nombre en su lengua, un intento calculado de cambiar la balanza, si era sincero, pero no se echó atrás. Un par de manos se posaron en los hombros de Ethan, y la voz de Bella se escuchó, suave. Ethan no ha sido más que bueno con nosotros, madre. Por favor, lo mínimo que podemos hacer es darle una oportunidad para salvar a su hija. El silencio se alargó mientras sus ojos se posaban en Ethan, luego en Bella, y después en un punto medio anodino. Su rostro era extraño bajo la luz apagada, como si tuviera la capacidad de lavar los últimos restos de su máscara. Le recordaba a su propia madre tras un doble turno, exhausta, atormentada y necesitaba algo más fuerte que tabaco. Parpadeó una vez, separando los labios, luego se pellizcó el puente de la nariz. Ethan, comenzó Alchine. Ella te matará. Si coges ese frasco, nos matará a todos. Ethan buscó en sus ojos, el aire volvió a calmarse en sus pulmones. No es un farol, podía notarlo. Era una advertencia real y sombría de alguien que había presenciado durante años de primera mano las profundidades del corazón negro de Miranda. Me arriesgaré, dijo Ethan, deteniéndose para lamerse los labios. Lo harás. Alchine tragó saliva. Entreabrió los labios solo para que un agudo zumbido cortara el aire desde el teléfono con cable sobre su escritorio. Ethan casi saltó del susto por lo intrusivo que era el sonido, lo rápido que rompió el frágil momento. Todos en la sala se estremecieron al mismo tiempo. Bella le agarró el hombro con más fuerza, Daniela chocó contra la puerta. Todo el cuerpo de Alchine se puso rígido. Apretó la mandíbula, rechinando los dientes. Llevó la pipa a la boca, aspiró un pulmón entero de tabaco y luego se incorporó, dando 2 pasos atronadores hasta el escritorio, con su bata rota arrastrándola tras ella. El teléfono parecía de museo, con acentos de latón y un dial giratorio. Ethan contuvo la respiración cuando ella lo cogió del auricular y se inclinó en un ángulo extraño para acercarlo a su oído. Dimitrescu, murmuró. Se escuchó inmediatamente la voz al otro lado de la línea, enfadada y cortante. Alchine. El velo se rompe, y tenemos un traidor entre nosotros. A Ethan se le heló la sangre. Algo en la voz, la agresividad, el frío, activó un reflejo en su cerebro reptiliano. Lo había oído momentos antes de que Chris y los lobos sabuesos iluminaran su comedor, cuando ella fingía ser Mia, cuando discutían sobre su paranoia desde Dulbe. El trasfondo había sido tan desajustado, tan fundamentalmente equivocado respecto al tono de Mia, pero nunca le había caído en la cabeza a Ethan hasta que Emily y Diane revelaron la verdad anoche. La espalda de Alchine se tensó.
La mano que sujetaba el receptor temblaba, pero Miranda siguió adelante. Heisenberg ha desplegado un ejército de cadáveres para atravesar a nuestros lobos, y Redfield está abriéndose paso a tiros por la plaza del pueblo. Sospecho que son aliados. Incluso a través del altavoz metálico, Ethan podía oír su rabia escapar. Si no aseguramos la nave, todo se perderá. Debes actuar ahora. Despliega los Anse, todos. He invocado a todas las bestias del valle, y necesito a las que están bajo tu mando para interrumpir su avance. Necesitamos tiempo para que lleguen los licántropos. ¿Me ha quedado claro, Alchine? Alchine se quedó mirando el dial giratorio durante un largo momento. Alchine, gruñó Miranda. No hay tiempo para entretenerse, niña, no me falles. Debes, Alchine colgó. El silencio en la habitación se sentía radiactivo. Nadie se movió. Incluso el dram bajo el brazo de Ethan se sentía más pesado de lo habitual. Todas las miradas estaban puestas en la pálida mano de Alchine que presionaba el auricular contra la cuna. Permaneció inmóvil, su cabello oscuro cayendo en cascada formando un manto momentáneo alrededor de su rostro. Cuando bajó la mano del teléfono, su pecho se hinchó con la inhalación más profunda y larga que Ethan había escuchado jamás. Cuando el suspiro se escapó a poco, fue como si Alchine hubiera tomado su primer respiro de aire fresco en casi un siglo. Giró la cabeza, echando los hombros hacia atrás, enderezando el cuello. Daniela, reúne al personal. Dile a Totiane que reúna a las criadas y se refugie en la bodega. Si falta alguna chica, encuéntrala y arrástrala a los sótanos si es necesario. Ethan parpadeó ante el latigazo tonal, por como el cansancio se había recolorado con propósito. Vela, qué sangre. Alchine giró completamente para mirarles, sus rasgos tensándose. Miranda tomará el control de los Anse y los Moroaise. Destruid a los Moroaise en las mazmorras antes de que salgan de sus celdas. Sus ojos se entrecerraron en rendilles. Entonces prepárate para defender nuestro hogar. Miranda sabe que el frío te hará daño. Enviará a los licántropos, a los Barcolasi, por las ventanas. No les des esa oportunidad. Espéralos donde tengas la ventaja. La tubería, ya apagada, se cerró de nuevo en su puño. Lo guardó en el bolsillo de su vestido. Subiré al tejado para sacar a la Sanse que se posa, y si más la mande, nos persiga. El cerebro de Ethan apenas podía seguir el ritmo. Pensó que las lágrimas le venían, quizá. Desde luego, no esperaba que la reina volviera a la fría y brutal orden de defender su castillo. Sin embargo, los tres respondían con un rotundo sí, madre, cada uno, sus rasgos igualando su determinación, y la admiración de Ethan se mezclaba con el temor. Cualquier división que quedara podía esperar. Por ahora, el propósito común de la supervivencia les unía. Un asalto al castillo. Hombres lobo irrumpiendo por las ventanas, necrófagos subiendo desde el sótano, y Dios sabe que intentando derribar las puertas. Joder, si bajara la temperatura y cualquiera de esos cabrones pusiera la mano sobre alguna de sus chicas. Ethan apretó el puño. Alchine dio un paso más y Ethan torpemente hizo que el dran en su brazo se pusiera de pie para enfrentarse a la imponente mujer. Sin ninguna teatralidad, Alchine presionó el frasco en la mano libre de Ethan, sus ojos encontrándose con los suyos. La comisura de sus labios se movió ligeramente. Vete, antes de que cambie de opinión. Podía pellizcarse, pero se contuvo. Gracias, dijo Ethan, cerrando los dedos alrededor del cristal. Lo guardó cuidadosamente en el hueco de su brazo, negándose a mirar la etiqueta que decía, superior. Donna tiene el otro frasco. Alchine se humedeció los labios. La muñeca Angie le confunde la mente, así que puede que no se separe de ella fácilmente. Pero si puedes, señor Winters, perdona a la chica. Te lo prometo, ella no es un monstruo por sí sola. Solo conocía a Donna Beneviento en una neblina de recuerdos de cuando estuvo atrapado en la iglesia lúgubre de Miranda. Una figura velada, mortalmente quieta, y luego la muñeca, con los miembros tambaleantes, ladrando con la voz más áspera que había oído jamás. Haré lo que pueda. Ethan miró a Alchine. No puedo prometer nada, pero lo intentaré. Alchine tarareó y parecía querer decir más. En cambio, simplemente negó con la cabeza y se dirigió a su armario, desprendiendo el aire de una general preparándose para un asedio, y no de una madre que acaba de firmar la sentencia de muerte de su familia. Más razón para que valga la pena. Si Rose realmente estuviera dormida como un mosquito en ámbar, y pudieran devolverla a la vida en Jurassic Park, entonces no habría cruzado el infierno y el agua alta para lograrlo. De repente, el dran cobró vida zumbando, expulsándose de los brazos de Ethan, sobresaltando de nuevo a toda la sala. Aterrizó con un golpe seco,
rebotando sobre sus ruedas de goma. La voz baja de Chris murmuró, Ethan, una cosa más. Hay una reliquia en posesión de Dimitrescu llamada la Daga de las Flores de la Muerte. Tenemos constancia de que Miranda la cubrió con una toxina desagradable. Un breve retumbar de estática. Recupéralo al salir. Te vendrá bien. No te preocupes por el resto de tu equipo. Te equiparemos a ti. Cambio y corto. La Daga de las Flores de la Muerte. Ethan intercambió miradas primero con Cassandre. Ese era el truco de Alcine para atraer disidentes, había explicado Cassandre. Una nota convenientemente colocada, y una daga mítica con siglos de venenos impregnados, que data de las cruzadas o algo así. Todo mentira, claro. Cualquiera lo bastante tonto como para leer la nota y cazar la daga sería recompensado con garras afiladas en el estómago, cuando la daga no le jodiera ni a Alcine ni a sus hijas, excepto que había sido envenenado de nuevo. Las implicaciones parecían darse cuenta de Alcine, la forma en que sus labios se apretaban en una fina línea. La ira, al parecer, dio paso a la reivindicación mientras ella se burlaba, sacando un abrigo grueso del armario. Ni siquiera levantó la vista. Está en la capilla. Chicas, enseñarle el camino. Apenas eran 5 minutos un desvío escaleras abajo hasta el salón del piso, cerca de donde estaba la habitación del duque. Ethan habría sugerido hacer una parada para armarse, pero aún así solo tenía a las chicas para una línea de crédito, y Chris, un dran que aún la sigue como un gato callejero, prometió equipo. Bella le había abierto la puerta, permitiéndole cruzar a toda velocidad el frío puente de piedra y entrar en la torre de la adoración. Le costó más esfuerzo del esperado quitar la tapa del sarcófago, pero Ethan no encontró un esqueleto, Dios sabe quién sería, y una daga ornamentada en una vaina igualmente dorada. Le dedicó una mirada inquisitiva, demasiado raro, incluso para este valle, y luego la enganchó a su cinturón, y se fue. En cuanto volvió al castillo y cerraron las puertas, las chicas asomaron la cabeza desde lo alto de las escaleras, a una distancia segura de los vientos helados del exterior. Marcharon por los pasillos y finalmente llegaron al vestíbulo, donde Ethan había entrado casi 2 meses enteros. Era tal y como lo recordaba. Luz pálida se difundía a través de las cortinas de encaje. El olor a cedro y lavanda de un palo de incienso en una esquina. El gran cuadro frente a la puerta, la inspiración detrás de los nombres de las hermanas. Solo entonces Ethan dudó, de pie en ese precipicio, la libertad, justo al otro lado de esa puerta. Sabía que estaba un poco enfermo de la cabeza, solo un poco, por no estar corriendo rabiosamente hacia la puerta solo con verla. Había pensado en esta misma habitación tantas veces en los primeros días, cuando encontrar a Rose y escapar era lo único que importaba. Ahora, sus ojos se posaron en las otras 3 personas en la sala que importaban. Las palabras salieron solas. Miranda, ella, joder, si intenta hacer daño, Bella negó con la cabeza, con los ojos entrecerrados. Tenemos nuestras asignaciones. Puso una mano en la espalda de Daniela. Dani reunirá a las criadas. Iré directamente a la destilería en el nivel más bajo y subiré para eliminar el moroaice. Los ojos de Cassandre se fijaron en un punto al final del pasillo por el que habían pasado, y murmuró, ventanas, puntos de estrangulamiento, puntos de retroceso. Luego agitó la mano, un gesto casi cortante, para despejar la mente. Lo averiguaré. Haremos que Miranda se arrepienta de haber mandado a sus perros tras nosotros. Eso era lo mejor que podía conseguir. Vale, dijo Ethan, tragando saliva. Hizo un gesto débil hacia la puerta principal. Daniela fue la primera en alcanzarle, con los brazos sobre sus hombros, todo su peso lanzándose sobre él. Le apretó tan fuerte que sus costillas se comprimieron. Vuelve, murmuró Daniela contra su camisa de franela, con la voz amortiguada pero tan áspera que le dejó quieto. Tienes que prometerlo. Ethan agachó la cabeza, cegado brevemente por su pelo rojo. Él rodeó su cuerpo con el brazo libre, apretándola de vuelta. Encontró la voz y murmuró, haré lo mejor que pueda, Dani pie. Cuando Daniela, a regañadientes, le soltó, Cassandre fue la siguiente, dándole una palmada en el hombro con tanta fuerza que hizo que chasqueara los dientes. El Dran, aparentemente disgustado por tales muestras de afecto, rodó hacia una habitación lateral, presumiblemente para salir. Cassandre se acercó, sacando una pistola, casi se echó hacia atrás del bolsillo de su sudadera. Zulemi, sigue en perfecto estado. Si mueres, nunca te perdonaré, dijo Cassandre, estirando la mano detrás para sujetar la cintura de sus vaqueros y guardar la pistola en ese sitio. Todo era frío y con ángulos duros, pero Ethan se contuvo para no hacer una mueca y sonreírle.
Le dio un toque de despedida a la pistola y luego le echó la camisa de franela encima, por si acaso. Su mano se quedó, solo un segundo, en su espalda. Cuando sus miradas se cruzaron y vio cómo sus pupilas se dilataban en tiempo real, Ethan se dio cuenta de que no estaba bromeando, que Sandre lo mataría una segunda vez si la dejaba a ella y a sus hermanas atrás. Ethan no le dio importancia a eso. Él simplemente igualó su nivel rozando el dorso de 2 dedos contra su cadera y respondió, ni se me ocurriría, casi. Me echarías demasiado de menos. ¿A quién más molestarías? Sí, dijo Cassandre, poniendo los ojos en blanco, ya empujándole hacia atrás. Eso dejó a Bella, ya sonriendo con suficiencia, observando su intercambio. Se acercó, plantando las manos en su rostro, su sonrisa se volvió más suave. Ethan esperó, deslizando sus propias manos por su espalda. Sus ojos zumbaban con cada cosa no dicha que aún flotaba entre ellos, todas las cosas que no tenían tiempo, no ahora. Esto no es un adiós, dijo finalmente Bella, cada sílaba medida y deliberada. Nos volveremos a ver. Ethan tragó saliva con fuerza, asintió, dejando que el contacto constante de sus suaves manos en su rostro lo anclara en el momento. Vosotros tres también tened cuidado, ¿vale? Calmó la voz, intentando que la preocupación no se filtrara. Sería, cuidado. Bella asintió, agudo y decidido. Nos encargaremos de ello, no te preocupes por nosotros. Ahora, se inclinó, los labios increíblemente suaves contra su mejilla en un último beso. Luego lo soltó, posando una mano en su pecho para empujarle hacia la puerta. Vete, ve a salvar a tu familia, Ethan. Ethan fue directo a la puerta en cuanto las chicas salieron de la habitación. Si se quedaba un rato, si miraba a cualquiera de sus caras, dudaba, y no había tiempo para dudar. La luz del sol golpeó primero a Ethan, casi cegadora y cálida en su piel, incluso a través del gris nublado. Luego el aire fresco, diferente del frío rancio de la mazmorra. Ahora, al final del invierno, con la primavera acercándose, el aire sabía más limpio de lo que recordaba. La nieve se derretía, acumulándose en granizos de hielo y barro, mezclándose con los surcos de las vías de carruajes justo más allá de los pasillos de losas. Estaba más silencioso de lo que esperaba, de pie junto a las antorchas parpadeantes. Al menos esperaba el pop 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 de los disparos. Como mucho, oyó el graznido lejano de un cuervo, y quizá el rugido de un licántropo. Debían estar más lejos de la acción de lo que pensaba. Ethan no perdió más tiempo, salió disparado desde la puerta y bajó por el camino de los carruajes lleno de grava y barro. Una silueta que emergió de las sombras junto a la enorme rejilla le hizo perder el paso, mientras dos figuras más robustas emergían, de espaldas dadas, perímetro formado alrededor de la salida, rifles desenvainados y extendidos, un arco defensivo, listo para disparar. Acortando la distancia, Ethan reconoció primero a Chris y la inclinación casual de su cabeza. Un gesto de saludo con la cabeza, cuello alto táctico negro, pecho apagado con casco a juego y abrigo forrado de piel negra, un poco menos ancha, un poco menos corpulenta, la misma postura arrogante. Simplemente se quedó allí, con las manos relajadas a los lados, como si no hubiera dejado que Miranda secuestrara a su esposa y se disfrazara de ella durante 2 semanas. Ethan golpeó. Su puño conectó con los labios de Chris, su cabeza echándose hacia atrás. La fuerza del golpe repentino lo lanzó contra la grava nevada. Ethan arrancó el Lemmy de la parte trasera de sus vaqueros, asegurándolo con ambas manos, quitando el seguro. Empieza a hablar, gruñó.